Ayer, la señora Galindo ha salido a explicar y a dar su posición sobre este tema, pero se ha pedido también en medio la participación dentro de esta mesa de diálogo. ¿Qué reacción se ha tenido al respecto? Sí, nosotros definitivamente solicitamos la inclusión de la Cámara de Comercio en la mesa del diálogo, ya que consideramos que la empresa privada tiene un ángulo y un punto de vista muy importante que se debe considerar en esa mesa. Independiente de los logros que hayan llegado actualmente a esa mesa del diálogo, los cuales los aplaudimos, consideramos que hay muchos factores que pueden ser parte de la decisión y que nos impactan directamente como empresa privada y por supuesto por eso queremos estar en esa mesa para asegurar que nuestro punto de vista igual se tome en consideración. Entendemos que posterior a esta primera fase nos van a incluir, pero sí nos gustaría de todas maneras, por supuesto, ser parte de la conversación desde el inicio. No obstante, sí hago el paréntesis para recalcar que estamos viendo un camino positivo con esa mesa del diálogo. Ya se han dado algunos acuerdos y entiendo el día de hoy continuarán y estamos, por supuesto, muy optimistas del resultado, ¿no? ¿Cómo han visto el desarrollo de la mesa hasta el momento? Hemos visto los aportes, porque ha sido obviamente una transmisión sostenida, prolongada. ¿Qué cosas serían o elementos importantes que la Cámara le gustaría también tocar y de alguna manera que se avance sobre estos temas? Sí, cuando hablamos de precios de la canasta básica, precios incluso de medicamentos, cuando hablamos de los insumos y consumos básicos de la ciudadanía, obviamente nosotros como empresa privada, al igual que productores, personal de diversas empresas de logística y demás, estamos todos involucrados en esa cadena que llega al final a esos precios que son los que el consumidor paga. Entonces, las medidas que se tomen allí, en primer lugar, estamos totalmente a favor de que se analice cuáles son las posibles alternativas para reducir sus costos, pero sí queremos que nos tomen en consideración porque esas alternativas somos, digamos, las empresas y productores los que sabemos si es factible o viable una medida u otra. Y por eso queremos estar incluidos en esa conversación. Pero reitero que estamos totalmente a favor de cualquier medida a largo plazo, o sea, cualquier medida que tenga, digamos, un impacto que perdure en el tiempo, que no sea una medida cortoplacista. Estamos totalmente a favor de implementarlas, las que sean necesarias, incluso muchas son de simplemente eficiencia en procesos que nos benefician a nosotros como empresarios, al igual que benefician al consumidor. Y si bien, parte de la población que ha venido, obviamente, analizando toda la situación del país desde hace mucho tiempo, porque no es una situación inherente únicamente a una administración de gobierno, ha identificado que la corrupción es el tema de fondo dentro de todo lo que estamos viviendo actualmente. Obviamente, la reacción de algunos sectores, independientemente de que haya quienes aprovechan para provocar el desorden, la desestabilización y hasta la desinformación en medio de toda esta situación. Pero se ha recalcado en este pronunciamiento de la Cámara de Comercio a los tres órganos del Estado, que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben atacar directamente el tema de la corrupción. ¿Cómo lo ven desde cada uno de estos órganos del Estado y cuál sería la forma que recomendaría la Cámara de Comercio en este caso de atacar este tema tan profundo desde estos tres órganos del Estado? Sí, es importante considerar que como Cámara, si bien hemos mencionado algunos puntos específicos, consideramos que debe ser un cambio estructural, consideramos que debe ser un cambio profundo, fundamental, porque lo que nos llevó a este punto no fue uno, dos, tres situaciones que simplemente identificó la ciudadanía y por eso llegamos a este disgusto, sino es una bola de nieve que ha ido evolucionando y creciendo a lo largo de los años y, por supuesto, incluye a las administraciones previas también, porque ese escalamiento que se ha dado viene arrastrando de varios años. Entonces, esto fue un vaso que se derramó con una gota que yo le llamaría el costo de la vida, más que el precio del combustible, porque va mucho más allá de simplemente el precio del combustible. Entonces, ese vaso que se derramó lo que nos lleva es a solicitar que se
tome en consideración un cambio fundamental. No podemos continuar en ninguno de los órganos del Estado con los actos de corrupción que se han evidenciado en los últimos años, pero para eso no es, digamos, políticas puntuales. Tiene que haber un cambio estructural y fundamental. Entonces, sí necesitamos que tanto el Ejecutivo como los tres órganos del Estado consideren la situación actual como un llamado importante, pero sobre todo como un llamado contundente de la ciudadanía a un cambio radical hacia un rumbo sin corrupción y con transparencia, que es lo que todos estamos solicitando. Sobre el papel fiscalizador de la Contraloría y ese trabajo también de contrapeso, ¿cómo evalúa la gestión durante estos 3 años del actual Contralor? Sí, nosotros consideramos que en términos de transparencia es, digamos, el punto principal en el que nos gustaría, digamos, que concentrar nuestro llamado. Y en transparencia específicamente, consideramos que la Contraloría tiene un rol importante. Ahí es donde nosotros necesitamos, en primer lugar, un pronunciamiento del Contralor que nos incline un poco más esa balanza hacia la confianza que en este momento está perdida. Necesitamos que la Contraloría, siendo ese ente fiscalizador, tome en este momento un rol igualmente de liderazgo y pueda no solamente tomar acciones, sino darnos la tranquilidad de que están anuentes a la situación que en este momento estamos viviendo y que sean parte de ese cambio de rumbo, porque a su vez son igualmente el ente que nos puede, en todo caso, dar esa tranquilidad en este momento. Entonces, sí necesitamos definitivamente un pronunciamiento del Contralor que nos dé esa tranquilidad y que nos dé un poquito más de confianza sobre ese ente fiscalizador. Sobre esa participación en la mesa, ¿se ha tenido algún acercamiento? ¿Esperan se den los próximos días? ¿Hay algún tipo de enlace ya? Sí, nosotros hemos tenido comunicación, eso sí es importante igualmente recalcar, sí hemos estado en comunicación bastante directa con todos los órganos, realmente, y nos sentimos bastante contentos de que nos estén por lo menos fuera de la mesa del diálogo tomando en consideración, y como mencioné, lo que sucedió ayer en la mesa del diálogo es muy positivo, porque como todos saben es algo que además de digamos, los diversos gremios que han estado involucrados y que han estado en comunicación con nosotros, como Cámara de Comercio, hemos solicitado algunas de las cosas que sí se tocaron con prioridad en la mesa del diálogo de ayer, y la decisión que tomó el presidente, que obviamente tiene que pasar de todas maneras por la Asamblea Nacional, pero la decisión que tomó el presidente de derrocar las leyes de los incentivos fiscales, lo vemos como un camino muy positivo, y hoy a las 10 de la mañana continúa la mesa del diálogo y esperemos que toquen y aborden una serie de temas que aún están en ese listado. Sabemos que estos son diálogos que toman tiempo y que son difíciles, pero lo que sucedió ayer nos da al menos la esperanza de que esas decisiones correctas continúen dándose, y esperemos a ver qué pasa el día de hoy. Antes de finalizar, no puedo dejar de preguntar sobre ese pronunciamiento que cuando yo decía al inicio generó tantas reacciones y sobre todo por la petición de renuncia de la rectora de la UNACHI. Hablaba yo hace un momento el tema de fondo, pero también hay de forma. Eh, ¿Esperan que haya una reacción sobre esto y que esto es realmente parte de esa reacción que ha tenido la población? Sí, en primer lugar, reconocemos que la UNACHI es una universidad autónoma y por supuesto nuestros comentarios son solicitudes. Sin embargo, como decía, la profundidad de nuestro mensaje es más allá de acciones individuales que hayamos solicitado. Lo que nosotros realmente necesitamos es que la reacción del pueblo y de la ciudadanía en general, que podemos ver está muy alineada con lo que nosotros como Cámara de Comercio igualmente estamos buscando, es directamente alineada hacia la eliminación de la corrupción. Entonces, todo señalamiento que ha existido en los últimos meses, incluso en los últimos años, necesitamos que en este momento se le dé celeridad a su análisis, independiente de qué institución haya sido o qué órgano haya sido.
necesitamos que sea analizado y que se tomen las acciones contundentes en este momento. Entonces, realmente nosotros lo que estamos solicitando es que, si bien se han dado situaciones en diversas instituciones, en este momento se tomen las decisiones contundentes de forma inmediata. Realmente eso es lo que estamos buscando a nivel general. Siendo este un momento importante, por decirlo de alguna forma, no solamente en los 3 años de esta administración de gobierno, sino en el devenir del país, eh, considera que este debería aprovecharse también para abordar temas así a profundidad. No, no está representada la Asamblea Nacional en esta mesa y tampoco el órgano judicial, y hablábamos hace un momento y preguntaba precisamente sobre eso. ¿Considera que debe aprovecharse este momento para profundizar sobre estos aspectos en esta negociación, en esta mesa? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como mencioné, la mesa ya tiene algo de tracción, pero le falta mucho todavía. Lamentablemente, el listado de temas que se deben abordar es amplio y la Asamblea Nacional realmente tiene un rol importante dentro de todo este diálogo porque son parte de la solución. Eh, no quiero decir que son parte digamos, lo que nos El llevó hasta problema. acá, pero, pero lo importante en este momento es considerar que son parte de la solución y, por supuesto, entonces necesitamos que ellos estén sentados en la mesa. Hay que tomar cambios importantes también, lo hemos escuchado ya de algunos diputados que públicamente se han pronunciado con algunas medidas que la Asamblea Nacional debe tomar. Está, por supuesto, la ley de intereses, que es importante que sea considerada y que sea aprobada. Entonces, la Asamblea Nacional tiene un rol crítico dentro de toda esta situación y sí debe estar involucrada. Eh, pero bueno, además de eso, lo que consideramos es que esta mesa del diálogo tiene que continuar. Hay temas como la educación, la inversión en la educación y la orientación de esa inversión en la educación. Nosotros necesitamos que se tomen las medidas para que la inversión en la educación llegue a ese 6% del Producto Interno Bruto, pero tiene que llegar a ese punto con celeridad y con un enfoque en esa inversión y que no sean fondos que no tienen un impacto directo en el público estudiantil. Esas son decisiones que tienen que tomarse a extremadamente corto plazo y por eso nos sentimos tan optimistas con esta mesa del diálogo, que lo que ha hecho la situación actual es acelerar este diálogo y acelerar las decisiones que el Estado debió haber tomado hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tomarlas en este momento. Es un paso importante el que se ha dado definitivamente. Don Adolfo, gracias por la oportunidad esta mañana de acompañarnos en este espacio y hacer todos estos aportes tan interesantes a esta conversación. Buen día. Muchas gracias y buenos días. Son las 7:25 minutos de la mañana, avanzamos con más.